Bueno, buenos días a todos, gracias y paz, feliz día del Señor. Bueno, que estamos aquí reunidos para adorar a nuestro Dios, cantando, orando juntos, leyendo su palabra. Ahora a través de la enseñanza de su palabra, hoy tenemos también Santa Cena, como se dieron cuenta. Vamos a buscar entonces Éxodo 14, siguiendo con la serie expositiva consecutiva. Y vamos a leer todo el pasaje. Vamos a ver hoy todo el pasaje. Éxodo 14. Me siguen allí con sus ojos, mente y corazón. Recuerden que ya el pueblo de Israel salió de Egipto, ahora anda llegando al Mar Rojo, como lo conocemos. Andan bajo la guía del poder de Dios, ¿no? Con la nube durante el día y el fuego y la nube de fuego y la columna de fuego durante la noche. Entonces, dice el versículo 14, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot y entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón del Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado en medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras de morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballerías. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando se ha glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las nieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por el medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros, sus jinetes. A la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde las columnas de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. La enseñanza de hoy se titula Bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo. Pareciera como que no tiene nada que ver ese título. Vamos a ver. Como cristianos tenemos dos ceremonias de iniciación. Una es la Santa Cena, que celebramos al inicio de nuestra vida cristiana, pero también una y otra vez, por orden de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Esa lo vimos, ¿se acuerdan? Hace semanas atrás, cuando Dios instituyó la Pascua y que comieran el cordero para que ellos entonces rociar la sangre y salvarlos de la muerte. La otra es el bautismo. Que también lo practicamos al inicio de nuestra vida cristiana, pero esa ceremonia sí es una sola vez. Y vamos a hablar, vamos a girar nuestra porción de hoy precisamente en lo que significa el bautismo en Cristo. Dice un pastor llamado Bobby Jameson: el bautismo es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en el agua, y es el acto del creyente de consagrarse públicamente a Cristo y a su iglesia. Voy a leerlo de nuevo. El bautismo es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en el agua, y en el acto del creyente de consagrar públicamente a Cristo y a su iglesia. Ahora, antes de comenzar a explicar los versículos, esta porción, quiero mencionar el texto en 1 Corintios 10:2 del apóstol Pablo, para que tengan una idea de hacia dónde vamos al ir desarrollando esta porción. 1 Corintios 10:2. Dice el apóstol Pablo:
En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Hoy vamos a recordar entonces, a medida que vamos desarrollando esta porción, dos verdades que el bautismo en agua nos enseña con respecto a nuestra condición en Cristo. Y la primera es del versículo 1 al 13. Nuestro futuro está asegurado en Cristo, en su bautismo. Nuestro futuro está asegurado. Y la otra porción, versículos también del 13 al 31, que vamos a verlo bajo el subtítulo de nuestro pasado. Nuestro pasado está sepultado, entonces. Nuestro pasado está sepultado. Dice el versículo 1 y 2, vamos a verlo en algunas porciones y resúmenes de versículos juntos, ya que son 31 versículos. Versículo 1 y 2, Dios le da la orden a ellos de que den la vuelta y acampen. Dios les ordenó a los hijos de Israel que acamparan ahí en Pi-Hahirot, ante Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Aquí, lo curioso es que aquí ellos son conducidos por Dios en dirección opuesta a la tierra prometida. Opuesta a la... Y no es que íbamos a la tierra prometida. ¿Por qué vamos para atrás? Hasta ahora esta situación es en apariencia, la más adversa para los israelitas desde que salieron de Egipto. Sin duda, podemos entonces empezar a pensar que sin duda hay situaciones donde si obedecemos la palabra de Dios vamos bien, aunque parezca que vamos mal. Alguien dijo, ¿cuántas veces los justos son conducidos por caminos aparentemente contrarios a su alto destino? En el versículo 3, Dios continúa hablando a Moisés y tiene un plan. ¿Lo podemos ver ahí, el plan? Hacer ver al faraón que ellos están enredados, no saben a dónde van, que el desierto los ha confundido, y es probable que el faraón haya enviado espías para que le informen cómo iba el trayecto de los israelitas y qué estaban haciendo. Probablemente esos espías le dijeron, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, y realmente eso era lo que parecía que no sabían a dónde ir y que estaban perdidos. Y así es precisamente como nos ve el mundo a nosotros. Los no creyentes creen que porque no tenemos los mismos intereses de ellos y no seguimos sus intereses, nuestra manera de vivir no tiene ningún sentido. Y menosprecian nuestra esperanza. Pero la verdad es que lo que ellos buscan al final es solamente una ilusión. Entonces en el versículo 4 sigue diciendo, endureceré el corazón de Faraón y seré glorificado. Ya sabemos lo que significa cuando Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón. Ya lo hemos visto muchas veces. E inclusive el corazón de cualquier persona. Es cuando Dios retira su poder restrictivo. Dependiendo de cuánto más Dios quiere que la persona manifieste su maldad, la maldad que hay en su corazón. Y esto una vez más nos hace pensar en qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan grande que usa nuestra maldad para mostrarnos sus atributos de nuestra maldad. Él nos muestra sus atributos de sabiduría, fuerza, como vamos a ver, sabiduría, fuerza, amor, justicia, etc. Las personas quieren ver la gloria de Dios.
Muchas personas dicen, a ver, que Dios se muestre, a ver si es verdad que existe, que Dios se muestre y que haga cosas para ver. Así reclaman. Para los que creemos en sus promesas, para los creyentes que creemos en sus promesas, vemos su gloria en el cuidado de su providencia, su sabiduría, poder, al darnos Dios gracia para avanzar a pesar de las pruebas y aflicciones. Ahí nosotros podemos ver ahí quién es Él, su gloria, quién es Él para nosotros. Y para aquellos que no creen, Dios también les mostrará su gloria, pero será al castigarlos eternamente. En los versículos 5 y 8, el faraón dice que se preparó ahí, en esa porción, en esos versículos dice que el faraón se preparó para traer sí o sí a los israelitas de vuelta como esclavos. En ese ejército que armó había mucha fuerza había ahí, tecnología de ese momento, ¿no? Inteligencia militar también, dice que en cada caballo, dice que montó a todos sus oficiales allí. El enemigo de Israel, ahí vemos cuán poderoso era. Lo mismo ocurre con nuestro gran enemigo, con el gran enemigo del cristiano. Tenemos que recordar que los recursos de Satanás son casi inagotables, pues no se limita a unas cuantas tentaciones para con nosotros. Su inteligencia diabólica para atraer y seducir vence nuestras propias fuerzas. No debemos olvidar que Satanás no renuncia al poseernos, a poseernos, no renuncia y nos ataca todos los días con todo su poder. Y la prueba de eso es cuán es efectivo los ataques de Satanás en nosotros. La podemos ver fácilmente cuando somos fácilmente entretenidos, sobre todo por las redes sociales. Allí en el versículo 8, algunas traducciones dicen donde dice que ellos habían salido con mano fuerte, dice que habían ido con, otras traducciones dicen, se habían ido con aire de triunfo, o dice que el cual marchaba firme, hablando del pueblo de Israel, confiado en la victoria. Salieron de Egipto sintiéndose poderosos, y eso está bien, ¿no? Habían sido libertados por Dios. Había que sentirse así. Esa era una reacción normal. Y todo iba bien. Esa es precisamente nuestra reacción, como dije, cuando todo parece irnos bien. Pero más adelante, como vamos a ver, ellos van a ver cerca al ejército de Faraón llegar a ellos y su ánimo va a cambiar. Su ánimo va a cambiar. Las circunstancias van a cambiar su ánimo. De la misma manera, ¿no actuamos nosotros también? Las circunstancias cambian nuestro ánimo. Prosigamos en los versículos 9 y 10. Los egipcios dice que los alcanzaron y tuvieron temor. Ahí lo vieron a lo lejos, que estaban cerca llegando. Alguien pudiera pensar que los israelitas eran más en número que el ejército de Faraón y que muy bien hubieran podido enfrentarlo y quizás hasta ganar la batalla. Pero no podemos dejar de pensar que un ejército de los dos pueblos eran soldados entrenados, completamente equipados para la guerra, con cascos, escudos, corazas, espadas y lanzas. Y otro era una multitud indisciplinada, desarmada en su mayor parte y totalmente desacostumbrada a la guerra.
Humanamente hablando, el enfrentamiento habría conducido simplemente al pueblo de Israel a una masacre indiscriminada, si Dios hubiera permitido que se enfrentaran. El pueblo de Israel tenía buenas razones para tener miedo. Buenas razones. Es por eso que entonces dice que clamaron al Señor. Dice que se quejaron contra el Señor. Dice que clamaron contra el Señor. Pero después dice que dijeron a Moisés. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice que clamaron al Señor y a continuación dice que dijeron a Moisés. Ellos hablaron quejándose contra Moisés, pero en realidad se estaban quejando contra el Señor. Porque Moisés seguía las órdenes del Señor. Obedecer a Moisés es obedecer al Señor. Desobedecer a Moisés era desobedecer al Señor. Así que quejarse contra Moisés era quejarse contra Dios. Recuerden que Moisés también era mediador entre el pueblo de Dios y el Dios del pueblo, el pueblo de Israel. Y como ya hemos visto, desde que iniciamos esta serie en Éxodo 1, hemos mencionado y nos hemos dado cuenta que Moisés era un tipo de Cristo. Seguir a Moisés es seguir a Dios. Pero como Moisés era tipo de Cristo, realmente es en Cristo, es Cristo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, es Cristo quien nos revela que seguirlo a Él es seguir a Dios, porque Él es Dios. Ahora, ellos clamaron al Señor. Es bueno buscar auxilio a Dios. Bueno, es el mejor. Es lo mejor que podamos hacer, buscar auxilio a Dios. Hasta vale quejarse también ante Dios. Pero hay quejas y hay quejas. Hay quejas y hay formas de quejarse, como decimos y sabemos. Ellos dijeron así, versículos 11 y 12. ¿No es esta la palabra que te dijimos? Vamos a morir acá en el desierto, teniendo allá en Egipto, si morimos allá, tumbas, sepulcros. La referencia era probablemente a ese tiempo de desánimo, ¿se acuerdan? Después que sus cargas habían sido aumentadas, cuando Moisés fue con ellos, ¿se acuerdan que el faraón les dobló el trabajo? ¿Se acuerdan? Que ellos ya no querían ser librados. Mejor déjanos aquí mejor. Allá en Éxodo 5:21 es la referencia. Entonces parece que preferían la esclavitud a la muerte. Preferían la esclavitud a la muerte. Preferían seguir esclavos en Egipto a morir. Ahora les hago una pregunta. Entre la esclavitud del pecado o morir, entre volver a ser esclavos del pecado o morir, ¿qué prefieren ustedes? ¿Qué preferimos los cristianos? La muerte, ¿no? Como decía Pablo, es ganancia. Salgo ganando. Ellos tenían temor a morir. Temor a morir. No solo tenían miedo de morir. Bueno, tenían miedo de morir y no veían alguna opción, porque no veían ninguna opción para librarse por ningún lado. Ninguna opción para continuar en su libertad. Esta aparición ahora de los egipcios, quizás inesperada, hundió a los israelitas en un estado de temor muy
grave, muy grave. Y comenzaron a quejarse. Esto fue lo que salió a relucir. Falta de confianza, ingratitud, reproche ante Dios. Falta de confianza, ingratitud y reproche. Ahora, lo bueno, aquí podemos decir, es que no leemos que en esta ocasión, por lo menos en esta ocasión, no leemos que Dios los trató con severidad por las palabras salvajes e ingratas que dijeron, que pronunciaron. No los trató, no los castigó. Así, Dios es bueno. ¿Cuántas veces le hemos hablado a Dios de la misma manera? ¿Cuántas veces? Y no estamos aquí alabándole. En circunstancias similares, tal vez nosotros habríamos mostrado mucha más, no habríamos mostrado mucha más fe que ellos. Dios tuvo paciencia y Dios tiene paciencia con nosotros. Dios mismo ahora en esta ocasión los puso en aprietos de los que ningún poder o astucia humana de ellos mismos ni de nadie podría sacarlos ni librarlos. Ellos tenían el mar rojo frente a ellos, el faraón, su ejército detrás de ellos, y a su derecha y a su izquierda otra fortaleza de los egipcios para impedir su escape. Dios los pone en tal situación. Fue el plan de Dios ponerlo en tal situación que les quitó toda esperanza de ayuda humana. Y les dio a sus adversarios todas las ventajas contra ellos. Pero, los israelitas iban a aprender una gran lección. La lección es esta. Algunos confían en carros y otros en caballos. Pero es mejor confiar en el Señor. Como dice el Salmo 27. No en nosotros, sino en Él es que nuestra futura victoria está asegurada. Es en Él. No hay otro medio aparte de su poder y de su obra en que una victoria futura nos esté aguardando. No hay. Por eso, en el versículo 13, Moisés nos dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hoy hará por ustedes. No teman. No hay nada que temer. No hay nada que temer, ni ahora ni más adelante. Nada. Moisés sabía, y me llama la atención, que Moisés sabía que la persecución, él sabía, ¿no? Ya Dios le había dicho que la persecución de Israel por parte del ejército egipcio era parte del consejo de Dios. Y que de una u otra manera Dios sería glorificado a través de esa circunstancia. ¿Recuerdan cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarse? Cuando Dios le dijo a Abraham que fuera con Isaac a ofrecer el sacrificio. No. Recuerden que Isaac estaba preocupado, desconcertado sobre el cordero del sacrificio, pero Abraham estaba tranquilo, ¿no? Abraham, que había experimentado muchas veces, la fidelidad de Dios, ¿no? Supo decir que había que esperar la providencia de Dios. Los israelitas eran entonces también inexpertos en los caminos de Dios, mientras que Moisés ya había aprendido mucho. Había aprendido a menudo sus misterios. Durante el exilio en Medianita podía exhortar a su temblorosa, a su pueblo a quedarse quieta y calmadamente y ver la salvación de Dios. Él sabía que Dios había convertido en
la salvación de ellos de muchas formas con sus maravillosas obras y también lo que había hecho anteriormente en Egipto. Por lo tanto, confiaba en que en esa situación tampoco los abandonaría. Moisés estaba seguro de que Dios, que había librado y adoptado a Israel como su hijo primogénito, como él lo había dicho, ahora no permitiría que su hijo elegido quedara tampoco en vergüenza sin socorro alguno. Si el pueblo de Israel entonces quería ser librado en esta ocasión también, solo había algo que podían hacer: confiar en Moisés y sus palabras. Como recordé hace unos minutos, Moisés era tipo de Cristo. Y esto es lo que también Cristo nos dice a nosotros. En Juan 14:1, por ejemplo, dice, nos recuerda: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. El pueblo de Israel debía seguir a Moisés. Ahora, Jesús no es Moisés. Jesús es mejor que Moisés. Moisés les prometía una salvación del ejército del faraón, pero Jesús promete una salvación eterna, eterna. Allá en Tito, el apóstol Pablo, en los versículos 5 al 7, vamos a leerlo. El apóstol Pablo no está hablando específicamente del bautismo en agua, pero indudablemente al leer estas palabras nos hace recordar que precisamente el bautismo en agua es la representación gráfica de la verdad que él está enseñando aquí. Dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la promesa de la vida eterna. No teman, no hay que temer, no hay que temer. Quédense quietos y vean la salvación. Así que nos regocijamos en esta ordenanza del bautismo en vista de nuestra salvación por Cristo y nuestra seguridad en Él. En Él. Y de que todos nuestros pecados, como vamos a ver más adelante, son enterrados y ahogados en el mar, pero en el mar de su sangre. Como veremos, como dije, ya no nos pueden culpar ni condenar nunca más. No debemos temer. Nuestra salvación, ahora y futura, está asegurada. Es por eso que dice, entonces, en la porción del 13:31, versículos 13 y 14, nuestro pasado está sepultado. No los verán, no los volverán a ver jamás. No los volverán a ver jamás. Algunas versiones dicen así: porque como han visto hoy a los egipcios, no los volverán a ver nunca más. Es decir, no los verán a ver vivos, fuertes, vigorosos, amenazantes, sino sin vida, muertos a la orilla del Mar Rojo, como vamos a ver más adelante. No hay ninguna referencia a otros egipcios que los que estaban con el faraón en el campamento, ni a ninguna relación posterior entre Egipto y el pueblo elegido. No lo van a ver nunca más. Al Egipto que los tenía esclavos, nunca más lo volvieron a ver. Una vez salieron de allí, nunca más ellos regresaron allá. Nunca más. Y nosotros podemos decir que tenemos la misma promesa entonces de que nunca volveremos a ver las cadenas de esclavitud del pecado otra vez. Nunca más. Dios lo ha prometido. El Señor peleará por ustedes. Ustedes se quedan callados y se quedarán callados. Hay veces que debemos seguir las mismas órdenes para nosotros los cristianos hoy día. Primero, lo que debemos hacer es quedarnos quietos, y segundo, lo que debemos hacer es ver. Mira la salvación del Señor.
Quizás en algunos tiempos de gran dificultad no debamos quedarnos con los brazos cruzados, pero siempre, siempre, siempre es sabio para nosotros mantener nuestro espíritu calmados, quietos, en paz, tranquilos, porque entonces estamos en el mejor estado, así, tanto como para hacer algo, como para entonces ver, obrar a Dios también. Versículo 15 y 16, que se pongan en marcha, dice, levantas tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Por qué clamas a mí? Responde, le pregunta a Dios a Moisés. Es evidente entonces que, ahí no nos dice, pero es evidente que Moisés había entonces acudido una vez más a Dios, buscando también más dirección de lo que debía de hacer. Tenemos algunas razones que apunté aquí, se las comparto. Razones por las que debemos avanzar, seguir marchando en nuestra vida. Dice que debemos avanzar porque somos perseguidos ansiosamente por el pecado y por lo tanto estamos bajo la necesidad de mantenernos siempre por delante del pecado. Tenemos que avanzar, debemos avanzar. También debemos avanzar porque Dios nos da abundante gracia para que no nos rindamos. También debemos avanzar porque cada paso que damos, nuestra esperanza está más cerca. También debemos avanzar si queremos cantar el himno de victoria más adelante. Versículos 17 y 18 dice que otra vez endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón. Es allí, en el camino dentro del mar, es ahí donde Dios, como ya sabemos, se va a glorificar, donde Él tiene pensado mostrar su juicio contra el enemigo del pueblo de Dios, aquí en este caso Egipto y el faraón. Versículos 19 y 20 nos dice que la nube se puso atrás del pueblo y no dejó que los egipcios se acercaran, no dejó que se acercaran al pueblo para hacerle mal. Dios impidió que los egipcios se acercaran lo suficiente como para atacar a los israelitas. Ellos podían atemorizar al pueblo de Israel, pero no se podían acercar, no podían tocar al pueblo de Israel. Dios no lo iba a permitir. El diablo puede atemorizarnos, pero no puede tocarnos. No se puede acercar más a nosotros de lo que Dios lo permita. ¿Saben que hay cristianos que se la pasan peleando de tú a tú con el diablo? O sea, no somos llamados a eso, a pelear de tú a tú con el diablo. No teman, dice, es la instrucción, estén firmes, no teman. Él puede atemorizarnos, pero no puede tocarnos. Cuando no vea a Dios al frente guiándolo, no se preocupe. Es porque Dios se puso detrás para guardarlo. Versículo 21-22 dice que Moisés extendió su mano, Dios dividió el mar en dos y el pueblo entró por medio del mar, siguiendo las instrucciones de Dios, ¿no es así? Ahora, la palabra clave aquí es entraron. Entraron al mar, entraron a las aguas. Sin duda esa era una experiencia espectacular. Ese es uno de los momentos que todo el mundo espera cuando ve la película, ¿no?, de Moisés. ¿Cómo van a hacer para que se abra el mar? Veamos un mar en dos. Una vez los israelitas fueron libertados de la esclavitud. Fíjense en esto. Una vez los israelitas fueron libertados de la esclavitud, pasan ahora por las aguas. ¿Acaso no nos recuerda
a nuestra experiencia de la esclavitud, del pecado, a pasar por las aguas del bautismo, la iniciación pública de nuestra nueva vida. Entonces sigue diciendo el versículo 23 al 28, resumiendo: así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, no quedó ni uno de ellos. Los egipcios persiguieron por en medio del mar. El Señor miró al ejército de los egipcios. Dios entorpeció las ruedas y reconocieron el poder del Señor. Me llama mucho la atención y no sé, me cautiva cuando dice que el Señor miró en la nube al ejército egipcio. ¿Se puede imaginar esa escena? Yo me imagino esa escena y me da como miedo. El Señor miró al ejército egipcio. Cuando el Señor miró al ejército egipcio era para destruirlo. Para destruirlo. Como que Él está viendo, ¿no?, a su pueblo y de repente voltea la cabeza, no sé si voltea la cabeza y mira al ejército egipcio. Dios aún mira así. Dios aún mira así para destruir. Si no has puesto tu confianza en Cristo para salvarte de tus pecados, dice Jesús allá en Juan 3, que la ira de Dios ya está sobre ti. Los egipcios estaban convencidos por los diversos obstáculos que se encontraron de que el Señor estaba obstruyendo potencialmente su acercamiento a los israelitas. Entonces, para los egipcios, entonces era imposible poder avanzar, así que tenían que retroceder. Ya era imposible poder alcanzarlos con todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no podían pasar por allí. Porque ellos no podían avanzar por ese camino. ¿Por qué no? Bueno, como estamos viendo, el Señor está obrando allí, pero también en Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Alguien dijo así: cuando se quiere probar de hacer aquello que solo la fe puede cumplir, no se obtiene nada más que ruina y confusión. O sea, en otras palabras, no todos pueden transitar por el camino angosto de la vida eterna, a la vida eterna. Se requiere una clase de fe, la clase de fe que solamente Dios puede dar. Versículo 29-31, para ir terminando: los israelitas pasaron, vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar, temieron al Señor y creyeron al Señor. Y nos debe llamar la atención que dice que creyeron al Señor, temieron al Señor, creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Como hemos estado hablando, seguir a Moisés era seguir a Dios. Escuchar a Moisés era escuchar a Dios. Estar en Moisés era estar en Dios. Como Moisés había prometido, nunca más los verán. Así había sucedido ahora. Ahora sí, el pasar por las aguas fue para el pueblo de Israel como el protocolo que da por inaugurada su nueva vida. Pasar por las aguas del bautismo es también para nosotros la declaración pública del fin del poder del pecado sobre nosotros. En Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, dice el apóstol Pablo. El bautismo en Cristo es cuando somos introducidos a Él, a Cristo, y nos hacemos uno con Él. Pero como la Biblia nos enseña, ahora nosotros estamos en Cristo. Nuestro revestimiento de Cristo hace referencia a nuestra nueva vida.
Otra vez, 1 Corintios 10:2. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Al paso del pueblo de Israel por las aguas se le conoce entonces como el bautismo en Moisés. El bautismo en Moisés. El pueblo de Israel pasó por las aguas en Moisés para enseñarnos la maravillosa verdad que solo el bautismo en Cristo o estar en Cristo, quien es más grande que Moisés, es el inicio de nuestra nueva vida. Dice otra vez que creyeron en el Señor y a su siervo Moisés. Se entregaron a él como su líder. Y entonces confiaron para atravesar el desierto. Así nosotros ahora hemos sido entregados a nuestro comandante Cristo y su dirección en esta travesía por este mundo, mientras estemos aquí en este mundo. El hecho de que estuvieran todos bajo la nube y cubiertos, como dice allí el apóstol Pablo, por completo con ella, era una representación de la ordenanza del bautismo, en la que una persona es cubierta por completo con agua. Y luego también dice que fueron bautizados en el mar, o sea que al pasar por él, las aguas se levantaban, podemos entender eso, por encima de sus cabezas, parecía estar sumergidos allí. Muy grande es entonces la semejanza entre este paso de ellos por el mar y nuestro bautismo. En ese bautismo en el mar fue después de su salida de Egipto, de los esclavos, y en su primera entrada entonces a su viaje a la tierra de Canaán, como lo es nuestro bautismo también en Cristo. Después que una persona es sacada de esclavitud y la oscuridad, peor que la egipcia, y ha creído en el Señor Jesucristo, y al comienzo entonces de su confesión y profesión en Cristo, es la entrada a la carrera cristiana. Así que, otra vez, el paso de los israelitas en el mar, cuando parecían enterrados en las aguas, y su salida de él, de nuevo en la orilla, tiene gran concordancia con nuestro bautismo, tal como se administra la inmersión, en que la persona bautizada baja al agua, es enterrado con Cristo en ella y sale de ella como de la tumba a la nueva vida. Romanos 6:4 dice: por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nuestro pasado, ¿qué es nuestro pasado? Sepultado. Por eso, igual que como dice el himno, nosotros igual decimos: a las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vemos tu gloria. Tú nos has mostrado tu gloria, Señor. ¿Quién eres tú? Todo lo que tú eres, Señor. Lo que puedes hacer para llevar a cabo nuestra completa salvación. Gracias, Señor, porque ahora estamos en Cristo, tu Hijo, seguros desde hoy hasta la eternidad. Que esta verdad, esta grande verdad, Señor, opaque toda aflicción, enfermedad, tristeza, sufrimiento, Señor, que venga a nuestra vida. Te damos las gracias y te alabamos. Amén.